La Razón, el diario nacional de Bolivia. Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente estamos en Piedra, Papel y Tinta este fin de semana con un tema que quisiéramos ya empezar a desarrollarlo. Tenemos junto a Rubén Atahuichi, coordinador general de La Razón, un entrevistado muy especial. Rubén, bienvenido. Está con nosotros el fiscal general del Estado, don Ramiro Guerrero Peñaranda. Bienvenido, muchas gracias por acudir a la invitación. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí en el programa para conversar temas relativos a la justicia. Bueno, el fiscal general del Estado plurinacional fue posesionado el 23 de octubre del año 2012. Tiene más de 20 años en el ejercicio de la abogacía. Fue constituyente, entre otros cargos, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero resaltar que su cargo tiene al menos 36 atribuciones que tienen que ver con el ejercicio penal público. Fiscal, ¿qué resaltaría usted de los resultados de la Cumbre de Justicia que se realizó recientemente en Sucre? Bueno, consideramos que la Cumbre de Justicia se ha convertido en un escenario importante para poder debatir, analizar diferentes propuestas que se han ido gestando desde ámbitos de la sociedad civil, profesionales, de organizaciones sociales respecto a la transformación de la justicia, que es una tarea todavía pendiente en nuestro Estado plurinacional. Cómo reformamos la justicia, cómo transformamos la justicia y sobre todo cómo satisfacemos esa demanda insatisfecha de justicia de la sociedad. En toda la época republicana, la justicia ha venido sufriendo diferentes modificaciones, sin embargo no una reforma estructural. Por eso perviven hasta el día de hoy algunas instituciones de la colonia, de la república, hay resabios coloniales y cómo hacemos una verdadera transformación o revolución de la justicia, que es lo que la ciudadanía está esperando. Sin duda que la cumbre ha dado ciertas tareas inmediatas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y en su opinión, ¿cuál sería la tarea que debería realizarse ya, la prioritaria? Evitar la retardación de la justicia, ¿no? O sea, hay una excesiva carga en todo el sistema judicial, no solo hablemos del Ministerio Público, sino de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo damos una celeridad a todos los procesos, a todos los trámites? A partir de eso vamos a ir generando certeza en la gente, a partir de eso vamos a ir evitando temas de corrupción, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la justicia. Entonces, es evitar la retardación de justicia. ¿No? Sin duda que eso pasa por la formación, la capacitación, un nuevo modelo de gestión en el ámbito de justicia, pasa por tener procedimientos rápidos, expeditos, menos burocráticos, menos tediosos, y pasa por entrar a una modernización también en cuanto a sistemas, a tecnología de la Administración de Justicia. Resulta que hace 15 años estamos en un sistema acusatorio, en un sistema oral, pero hoy nuestro sistema es más escriturado que cualquiera. Pese a que nosotros venimos de una tradición oral, ¿no? Nuestros pueblos indígenas, originarios, ancestrales, se han transmitido sus normas de generación en generación a través de la oralidad. El derecho consuetudinario o la justicia indígena originaria campesina es en esencia oral. No hay un código, es la oralidad, es la rapidez, es la celeridad que caracteriza, es la gratuidad. Sin embargo, hoy, por los resabios coloniales republicanos, tenemos un sistema escriturado, un sistema formalista, un sistema demasiado ritualista que hace que se retarde la justicia. Y en esa retardación de justicia
es un escenario propicio, podemos decir, entre comillas, para la corrupción, para que se cobre, para que se favorezca a uno a otro por acelerar un trámite o por retardar un trámite. Y esos son los males y esas son las señales que debemos dar de manera inmediata a la sociedad, a la ciudadanía, de que la justicia está cambiando. Fiscal, dos asuntos han quedado muy pendientes del tratamiento en la opinión pública. Primero, la participación casi total de los movimientos afines al gobierno, obviamente las autoridades que correspondan a esta cumbre, pero ¿cuán legítima es la cumbre? ¿Cuán legítima han resultado las conclusiones? ¿Cuán legítimas han resultado las conclusiones? Sabiendo de que la oposición se ha marginado de este evento y consiguientemente parece que fue una cumbre entre el gobierno y sus organizaciones afines, con la participación de las autoridades judiciales también. Considero que el tema de la justicia no es un tema de oposición o de oficialismo. Es un tema que es una demanda de la ciudadanía, es una demanda de la población. Para llegar a esta cumbre de la justicia se ha hecho 9 cumbres departamentales. Ha habido participación de todos los sectores. El Ministerio Público en abril del 2015 sacó un documento con 10 propuestas para revolucionar la justicia. Otras entidades, otras instancias también han ido planteando sus diferentes propuestas. La cumbre se ha convertido en una síntesis, ¿no?, de todas las propuestas que las ha venido trabajando, sistematizando el Ministerio de Justicia. Se ha convertido en un escenario donde se ha ido a debatir en base a los ejes temáticos como principales problemas. Por supuesto que dentro de esos ejes temáticos podrían haber 10, 15 o 20 ejes, pero se ha tenido la capacidad de poder circunscribir a 6 ejes temáticos, los principales, y otros que pueden haber de manera transversal. Entonces consideramos que la autoexclusión o marginamiento de algunos sectores lo único que hace es no tener esa participación en ese escenario donde podía proponerse, plantearse las diferentes entidades como el Colegio de Abogados, las universidades, que tienen que ver y mucho con la formación, por ejemplo, del abogado. Hoy, ¿qué tipo de profesionales está sacando al mercado la universidad o las facultades de Derecho? ¿El abogado para qué? ¿Para litigar, para retrasar un proceso o para facilitar? Un abogado respetuoso de los derechos, las garantías, un profesional abogado que vaya a servir a la justicia y la no conciliación, servirse de ella, ¿no es cierto? Que utilice mecanismos como la conciliación, las salidas alternativas, diferentes sistemas de justicia de paz que no conflictúen y que no saturen los diferentes sistemas de justicia y sobre todo el sistema penal que tenemos. Muchos temas seguramente se han abordado, pero lo que han resaltado más es la propuesta de cadena perpetua, que en muchos países esta sanción ha sido abolida. Las mismas convenciones internacionales han planteado restricciones respecto de esto. ¿Por qué en Bolivia se plantea esto? Son propuestas, yo las considero que son propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo de este proceso de implementación, precisamente. Es una propuesta que seguramente va a ser debatida. Eso pasa, por supuesto, por el cumplimiento de, no es un mandato, de tratados, de convenios internacionales, ¿no?, de la cual Bolivia es signatario de estos instrumentos internacionales, pero también pasa por una modificación a la Constitución Política del Estado. que es complicado. Recordemos que la Constitución Política del Estado establece una pena máxima de 30 años. No hay ni la sumatoria de penas, ¿no?, tampoco la cadena perpetua, ¿no? Entonces, es una propuesta que seguramente va a ser debatida en esos ámbitos, en ese escenario, que sin duda será lo más beneficioso para nuestro país. Por ejemplo, en el ámbito del Ministerio Público, siempre lo hemos planteado, Rubén, consideramos que mejorar la justicia no es solo endurecer las penas o acortar los tiempos y los plazos. No es esa una verdadera reforma a la justicia, ¿no? Podemos endurecer las penas, podemos acortar los plazos a 5 días, a 10 días,
Pero no se trata de eso, sino de cómo cambiamos la estructura, el sistema, el modelo de gestión. Pasa por que estamos en un modelo todavía antiguo. Yo siempre poniendo como ejemplo o haciendo una analogía, estamos en un sistema todavía antiguo, en un sistema artesanal, rudimentario. ¿Cómo damos el salto cualitativo en la justicia para mejorar? ¿Cómo hacemos esa revolución industrial en esa analogía a la justicia? ¿Cómo hacemos una revolución en tecnología, en procedimiento, en capacitación, en mejoramiento de la institucionalidad y del modelo de gestión en la administración de justicia? Fiscal, quisiéramos pasar al caso Zapata. Hay muchos cabos que atar en este caso. Uno de ellos sobre quiénes falsificaron el certificado de nacimiento del niño, ¿no? De nacido vivo. De nacido vivo. ¿Habrá acciones concretas? Este caso denominado Zapata tiene dos espacios o dos esferas o dos procesos, ¿no? Como lo denominaba el fiscal departamental de La Paz, caso Zapata 1 y Zapata 2. El 1 es el que se ha iniciado como investigación en el mes de febrero por la legitimación de ganancias ilícitas, por enriquecimiento ilícito y posteriormente por falsedad y uso de instrumento falsificado respecto a estos documentos, respecto al título profesional, al supuesto título profesional de la señora Zapata. En ese proceso se han hecho las imputaciones, actualmente guardan detención preventiva varias personas, entre ellas la señora Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales y otros más. En esa investigación está siguiendo su curso algunas actuaciones en el ámbito judicial. Lamentablemente hace algunas semanas renunció la juez responsable de ese caso. Eso ha perjudicado, por ejemplo, la apertura de algunas pruebas, la caja fuerte que se secuestró en la casa de la señora Zapata. Ese es un proceso, ¿no? Ahí está el tema de falsedad. Y otro proceso, que es denominado el caso Zapata 2, que fundamentalmente versa sobre la trata de personas, la suplantación de un niño. Ahí están involucrados algunos abogados incluso, ¿no? Que de acuerdo a la investigación que hemos hecho hubieran planificado, hubieran tomado contacto con alguna cadena internacional de televisión, hubieran dado un libreto para que el niño pueda exponer o pueda decir quiénes eran sus supuestos padres, su nombre ficticio, por cierto, o inventado ante la autoridad jurisdiccional. Entonces son esas dos investigaciones en este caso. Respecto a la falsedad, el Ministerio Público, desde un primer momento, siempre en el ámbito de la objetividad y de la investigación que se hizo, planteó y dijo que en base a toda la documentación y la investigación que habíamos realizado, que ese certificado de nacido vivo que dio origen a los demás documentos era falso. ¿Por qué? Porque hacemos la investigación en el Hospital de la Mujer, donde supuestamente había nacido el niño. Nunca nació el niño ahí, ¿no? No había ningún registro absolutamente. El certificado de nacido vivo correspondía a un niño que había nacido un año antes, ¿no? Un año antes de que fue emitido. La firma de la persona que estaba ahí tampoco correspondía. Es más, esa persona que era residente de ese hospital no tenía ninguna autorización para poder firmar o suscribir. ¿Han expedido en el Hospital de la Mujer ese certificado de nacido vivo? Supuestamente, pero es un certificado falso. ¿No? Vale decir, ¿Y hay investigados en este caso, sí, caso específico? Por supuesto, y estamos esperando el informe grafológico del IDIF. Se está haciendo un informe grafológico respecto a la autenticidad o a la falsedad de ese certificado. ¿Y no hay un certificado de defunción? No, no hay. Entonces, ese certificado de nacido vivo, que es falso, genera un certificado de nacimiento legal. Pero ocurre que ese certificado que da origen, que es la génesis para que se den otros documentos, es falso. Fiscal, en el caso 1, en el caso de investigación referida a legitimación de ganancias, se ha desviado mucho con lo del niño.
legitimación a costa de quiénes de parte de Zapata, a costa del Estado, a costa de empresas del Estado, a costa de instituciones del Estado. ¿Cuál es el resultado de las investigaciones iniciales? Bueno, estamos precisamente en esa investigación. Hay varias personas que han venido a declarar a la Fiscalía. En un primer momento podemos decir que la señora Zapata hacía un lobby, ¿no? Un lobby con algunos empresarios, con algunas personas que se adjudicaban obras, por ejemplo. Ella sostenía muchas reuniones en diferentes recintos, en algunos hoteles, en La Paz, en Santa Cruz. Tenía contacto con algunos empresarios que se adjudicaban algunas obras, ¿no? Entonces, a partir de eso, tenemos declaraciones, por ejemplo, de alguna gente, de algún empresario que entregó $50,000, $100,000 porque supuestamente la señora Zapata iba a favorecer o en la adjudicación. Luego de que no cumplía ese compromiso, se devolvía, pero ya no la totalidad del dinero, sino un 50% de ese dinero. Entonces, ella trabajaba en una especie de lobby, una especie de hacer contactos, mayormente con algunos empresarios de la construcción, con algunos empresarios que se adjudicaban algunas obras. Ese es un primer elemento que tenemos, ¿no? Y un segundo elemento de esta investigación también es cómo ella utilizaba ese documento, por ejemplo, de certificado de nacimiento para hacer ver a todos que tenía una relación con el presidente de nuestro estado, para hacer ver que ella tenía un documento que implicaba una relación de un hijo y demostrar ante el imaginario de la gente que ella podía tener cierta influencia, cierta situación de favorecer a alguien o de que no se ejecuten algunas boletas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la actuación que ella, y por ese tipo de actuaciones, por ejemplo, ella recibía ciertos montos de dinero. Por ejemplo, ella viajó hasta la República de la Argentina, contactó a una empresa de seguridad en aeropuertos para supuestamente adjudicar un equipamiento aeroportuario de seguridad, ¿no? Ella más 2 personas fueron pagados sus pasajes, hotel y todo lo demás para que vaya hasta la Argentina a ver esos equipos para los aeropuertos. Y luego de que se hace todas esas gestiones, al final ella indica que esos equipos no cumplían los requisitos de acuerdo a la licitación, por lo tanto se dejaba eso sin efecto. Pero ella ya había recibido un monto de dinero, ya había viajado hasta la República de la Argentina. Entonces, más o menos ese era el modus operandi de la señora Zapata para lograr beneficios personales en cuanto a montos económicos. ¿Se supo cómo fue contratada en CAMSE? Hemos pedido a través de requerimientos el tiempo incluso en el cual ha trabajado la señora Zapata. Ahí existe alguna contradicción por parte de la propia empresa CAMSE. Emite una certificación que ella ya trabajaba desde el año 2013, ¿no? Y otra certificación que ella trabajaba recientemente, hace aproximadamente en octubre o noviembre del 2015, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que los ejecutivos de la CAMSE puedan brindar también una declaración respecto a esta contradicción que ha habido en las propias certificaciones que han emitido ellos. Esta semana que termina ha surgido un nuevo tema, fiscal. ¿Qué se investiga de la quiebra de Enatex y sus vínculos con Ametex e Iberclate? Bueno, es un tema que está empezando prácticamente. Precisamente esta semana que ha concluido se ha recibido ya por parte del fiscal encargado, que es el fiscal de La Paz, Villarroel, y se han emitido las citaciones para que estas personas que están siendo investigadas puedan prestar sus primeras declaraciones por un enriquecimiento con afectación al Estado, ¿no? Supuestamente ellos se hubieran beneficiado de estos fondos, de estos recursos del Estado para un enriquecimiento personal, particular. Entonces es una investigación que está iniciando el Ministerio Público a cargo de un fiscal de materia y en base ya a las declaraciones que presten estas personas que han sido
denunciadas o sindicadas, y a toda la información y documentación que se está requiriendo, ya sea los documentos contables y todo el manejo que se hizo de este tema, seguro van a poder ya la próxima semana salir algunos primeros elementos de este caso. Bueno, también usted ha hecho algunas otras declaraciones respecto a los periodistas y a los medios de comunicación, y dijo que nos estamos ocupando de temas muy domésticos, que deberíamos ocuparnos de otros temas. ¿Cuáles son esos otros temas que llaman la atención de la gente, del pueblo y de los que no nos estamos ocupando? Bueno, en realidad el contexto en el cual se hizo esa consulta fue en una reunión trabajo que tuvimos en la ciudad de Sucre, ¿no? Con los amigos de la prensa. Primero ellos preguntaban si el Ministerio Público iba a respetar o no la ley de imprenta. La posición y la actuación del Ministerio Público es bastante clara. Hay una ley vigente y las leyes en nuestro país se respetan. Y en ese marco, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es respetar las leyes que están en vigencia. Por lo tanto, la ley de imprenta se respeta desde el trabajo del Ministerio Público, ¿no? Y esto era ante un reclamo de sus colegas, de ustedes en Sucre, que por qué algunas noticias se generaban desde La Paz y no en Sucre, que es la sede del Ministerio Público. Entonces, yo de la manera más fraterna, más cariñosa a sus colegas de Sucre les decía que muchas veces en la capital de nuestro estado se tocan temas muy menudos, muy domésticos, ¿no? Y no temas grandes que tienen que ver con una connotación nacional. Ese fue el contexto en el cual conversamos con sus colegas periodistas de Sucre y entendemos que a partir de eso se va a generar un mejor relacionamiento con la gente en Sucre. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Rubén, muchas gracias. Gracias. Fiscal muy amable, muchas gracias. Dentro de un momentito, en el próximo sector de Piedra, Papel y Tinta, tendremos una mesa de análisis sobre el trabajo periodístico y la responsabilidad periodística. Aguárdennos y estará candente el tema.